Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige, que ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera. Y pues aquí en pantalla con ustedes Juan Ramón Jiménez, y vamos a hablar de un tema un poco técnico, pero vamos a ir tratando de que para ustedes sea agradable. Hablaremos del tema que en estos días todavía no es una política pública, pero el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que va a gravar con 35% las transacciones automotrices de las empresas de Estados Unidos que se encuentran radicadas en México, específicamente la Ford. Pero vamos a ir profundizando en este tema porque desde nuestro muy particular punto de vista esto no es algo directamente entre México y Estados Unidos, son operaciones intrafirma, son dentro de la propia firma automotriz. Pero vamos a ir avanzando sobre esta problemática que, insisto, es una de las más difíciles, de las más complicadas para avanzar en el análisis de lo que pudiera ser una política pública muy desastrosa, tanto para México como para los Estados Unidos. Este 35% de arancel, obviamente las empresas distribuidoras de autos en los Estados Unidos, pues se lo van a cargar al cliente, al consumidor, al punto de venta final. ¿Y qué significaría esto? En términos muy generales, significaría un aumento del 35%, un vehículo último modelo en Estados Unidos. Acabamos de regresar recientemente de allá y podríamos pensar que el vehículo va a aumentar entre 3 a 5 mil dólares más. Esto, el consumidor final pues va a estar molesto que le aumenten el precio, y pues esto es parte de lo que vamos a platicar ahorita con ustedes en este desarrollo al respecto de lo que vamos a llamar la globalización de la industria automotriz. Hay que entenderla, es una industria estratégica no solamente para Estados Unidos sino también para México. Entonces vamos a ir pasando algunas láminas para que ustedes nos comprendan. Aquí vamos a iniciar prácticamente en la época de 1908, se creó el auto más vendido de aquellos años, el Ford T de Toño. Este Ford T, este es de lujo, el que ven ustedes aquí en pantalla, es un auto antiguo, vale mucho más de lo que valía en aquel entonces, pero se iniciaba una era que se le llamó del Fordismo, porque fue desarrollado por Henry Ford, en donde toda la cadena productiva, el obrero estaba en un solo lugar y se movía las bandas, y el obrero solamente hacía labores manuales, mecánicas, siempre lo mismo, y por lo tanto era una forma de producción en masa. Se le llamaba en línea porque estaban todas las líneas de montaje juntas. Aquí a su izquierda pueden ver la clásica película que se la recomendamos siempre cuando ustedes quieran entender la industria automotriz, la clásica película Tiempos Modernos del gran cómico, que para mí es el cómico más grande que ha producido Estados Unidos, Charles Chaplin, que abriendo un paréntesis fue acusado de subversivo en los Estados Unidos, y tuvo que huir a Europa y ya jamás regresó a Estados Unidos. Creo que sí regresó nomás para ya morir inclusive, pero muere en Europa. El hecho es que el gran mimo Charles Chaplin hacía una crítica del modelo fordista que iniciaba en los Estados Unidos, insistimos, la producción en masa de vehículos. Eran los famosos años en donde que posteriormente empezó a desarrollarse todo este esquema de consumo masivo. La gente fue comprando autos, y hasta la fecha el automóvil es la representación misma de la sociedad norteamericana o estadounidense,
y posteriormente en México pues ya tenemos problemas también sobre esto. Entonces ahí iniciamos con esto, con la era del Fordismo, la era de la producción en masa, las cadenas productivas. Es importante este tema que les estoy diciendo, cadenas productivas, porque la industria automotriz tiene efectos hacia atrás y efectos hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Efectos hacia atrás. Que para producir un automóvil necesitamos que la industria siderúrgica, la industria del acero, pues produzca los monoblocks, produzca, inclusive en las épocas de que estamos hablando, pues se necesitaba para producir la lámina, o sea, la lámina para producir el automóvil. Esta industria del acero tiene efectos también hacia atrás, es decir, para producir el acero necesitamos 4 toneladas de mineral de carbón y 1 tonelada de mineral de hierro. Entonces afecta también a las industrias mineras, en este caso la industria del carbón y la industria del hierro. Entonces, afectar a la industria automotriz, insistimos, trae efectos en la cadena hacia atrás. ¿Cuáles son los efectos de la cadena hacia adelante? Pues los efectos de cadena hacia adelante es que necesitan asientos, se necesitan vidrios, se necesita gasolina, se necesitan llantas, en fin, todas estas otras industrias que están ligadas con la industria automotriz, pues también serían afectadas en caso de que el señor Trump siguiera con su, vamos a llamarle así tal cual, su capricho, su necedad de grabar a la industria automotriz sin entender, y me extraña mucho, porque él es egresado de la Escuela de Negocios Wharton, que pertenece a la Universidad Pública de Pensilvania. La Wharton está considerada como la escuela número 1 de negocios dentro de las universidades públicas. Las privadas pues son Harvard, son Chicago, son Columbia, son el MIT, en fin, Stanford. Es la elite de elite, pero de las universidades privadas. Pero de las universidades públicas, la Wharton es la número 1. Y Donald Trump es egresado de Wharton. Entonces, si él entiende esto, que creo que sí lo entiende, estaría visualizando mal esta situación, esperando reconstruir a Detroit, que está prácticamente derruida Detroit, porque pues todas las empresas se salieron. ¿Y por qué se salieron? No se salieron por su gana, salieron para bajar los costos de producción, para ser competitivas a nivel global. Entonces, pues vamos a seguir hablando sobre estos temas, vamos a la siguiente lámina para ir entendiendo esto. Entonces ahí les hablaba de lo que es el taylorismo y el fordismo. El taylorismo, Taylor era economista y a la vez era ingeniero mecánico automotriz, y él lo que buscaba es la administración científica en la producción del auto. Es decir, ¿qué le llamamos administración científica? Tiempos y movimientos. Es decir, aprovechar todos los tiempos y todos los movimientos que hubiera en la producción de escalas, en la producción masiva del automóvil. Esto era precisamente para la reducción de tiempos, para eficientar las empresas, etc. Mientras, insistimos, la producción del Fordismo era producción en masa, era la cadena de montaje en las líneas de producción y integrar al obrero dentro del proceso de producción misma del automóvil. Entonces, son prácticamente complementarias una teoría de la administración con la otra teoría de la administración, pero la primera fue el Fordismo e inmediatamente inició el Taylorismo, es decir, alrededor de la producción masiva de automóviles. Insistimos, esto es un tema importante para entender la estrategia de la industria automotriz. La que sigue, por favor. Aquí vemos el ejemplo del auto más vendido de todos los tiempos. El Volkswagen. El Volkswagen, el auto del pueblo, como se dice en español, Volkswagen en alemán, pues fue desarrollado en la época de Hitler. Los nazis quedaron verdaderamente impresionados por el famoso escarabajo, como le decimos en México, el bocho, que debió de haber continuado en México. El nuevo Beetle, pues es mucho más complicado que el bocho antiguo. El bocho cualquiera podía desarmar el motor, armarlo, conseguir partes, etcétera, pero bueno, estas fueron políticas de deshacerse del vehículo clásico de clásicos, el Volkswagen.
y en México tenemos la planta Volkswagen en Puebla, que relativamente sería afectada por estas políticas si se llegan a implementar, porque todavía es presidente electo, todavía no es presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero. Entonces, por lo tanto, insistimos, este es un problema que vamos a tener en las marcas país, que son las empresas líderes de Estados Unidos, como la Ford, la Chrysler y sobre todo la General Motors. En fin, vamos a seguir platicando. La que sigue, por favor, si nos da el tiempo aquí, concluimos esta primera parte con esta imagen clásica de los autos con Al Capone ahí al frente y su banda famosa de Chicago, sus gángsteres famosos de Chicago. Y bueno, pues es clásica esta imagen del gran capo de todos los tiempos, que ha sido desplazado precisamente por un capo mexicano llamado Joaquín El Chapo Guzmán, que es considerado ya el enemigo público número 1 de Chicago, en el barrio de Cícero, el famoso barrio duro de Chicago. Y bueno, pues ahí, amigos, con esta imagen nos quedamos para ir al primer corte comercial y continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez. Continuamos aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que ejecuta, como siempre, magistralmente nuestra estimada y querida amiga Celeste Sainz de Miera. Y pues continuamos sobre este tema automotriz, porque insistimos, es el tema, para mi punto de vista, el que más nos puede pegar, precisamente porque son cadenas productivas. Son efectos hacia atrás y efectos hacia adelante, o sea, afectaría la industria siderúrgica, afectaría la industria minera y por delante afectaría la industria llantera, la industria vidriera, en fin, todas las industrias ligadas con esta hermosa y gigantesca cadena productiva que es la industria automotriz. Y decíamos aquí en pantalla teníamos a Al Capone, pero aquí en pantalla ahora tenemos en la siguiente lámina el comparativo entre el viejo automóvil, el clásico automóvil,
que inclusive a veces valen más los clásicos que los nuevos, pero en fin, ahí tienen ustedes ese análisis comparativo entre la vieja industria automotriz y la nueva industria automotriz con estos diseños de autos verdaderamente esplendorosos. La que sigue, por favor. Y ahí en pantalla pues tenemos a la diva, la gran diva de todos los tiempos, para mi punto de vista la mujer más hermosa de todos los tiempos, Marilyn Monroe, y aquí la vemos en su Cadillac. Y esto es importante porque el Cadillac de aquellos años pues era de 8 cilindros, el mínimo. Hubo vehículos hasta de 16 cilindros, imagínense. Entonces el clásico de esos años, estamos hablando de los años 70, era un vehículo de 8, o sea, realmente era un consumo de gasolina brutal. Vino el problema del primer embargo petrolero en 1973, en donde los precios del petróleo subieron de $3 el barril, un barril de 42 galones, subió de $3 a $11 en la primera etapa cuando fueron las guerras, la primera guerra árabe-israelí. Y después, en 1978, vendría el segundo embargo petrolero que subió los precios de 11 a casi $40, 30 y tantos dólares el barril. Entonces, Europa, en el primer impacto, Europa tuvo rápidamente una reconversión. O sea, reconversión quiere decir una eficientización de sus procesos productivos, sobre todo en la industria del automóvil. Europa en los años 70 y tantos empieza a producir autos de 4 cilindros, pequeños, verdaderamente los B1 y cosas extrañas. Yo llegué a manejar un Fiat que no estaban los cambios abajo, sino estaban a un lado del volante, y bueno, era una cosa rara, extraña, pero ya empezaban a circular esos pequeñitos autos. Luego Japón también mete sus vehículos, el Datsun era uno de esos, pero ellos entran en la primera reconversión. Estados Unidos todavía pensó que podía avanzar en la reconversión industrial, y hasta después del segundo embargo petrolero, que es el asunto de los rehenes en Irán en los años 78, y que significó que el presidente James Carter no se reeligiera y entrara una nueva era, entrara Ronald Reagan y su vicepresidente George Bush, padre. Entonces, en esos momentos, Estados Unidos inicia la reconversión industrial, es decir, ya eficientar sus procesos. Esto implica que México no ha entrado en una reconversión industrial. Con el efecto Trump tenemos que replantear y plantear las estrategias de industrialización del país, que el país en el neoliberalismo solamente ha sido una plataforma de exportación, una industria maquiladora o ensambladora, pero realmente México no ha sufrido realmente estos impactos como lo puede sufrir ahora en la era Trump, en caso de que estas políticas que él ha hablado mucho, que va a aplicar el 35% de aranceles a los vehículos que se hagan fuera de los Estados Unidos, esto sí nos afectaría, devastaría verdaderamente México por estos efectos en cascada o efectos en cadena, insistimos. Bueno, pueden ustedes ver esos carrazos increíbles, los Cadillacs. Bueno, pues aquí está para ustedes la imagen. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ya que hablamos de divas o divos, bueno, está el famoso automóvil de Elvis Presley, ese auto verdaderamente impresionante, véanlo ustedes, que llegó a tener el rey del rock, en Memphis, Tennessee, famoso Elvis Presley. Y pues vean, no fue el único que tuvo una serie de vehículos, pero pues este era de 3 ejes, o sea, de 6 llantas. Y verdaderamente el consumo de gasolina, imagínense en los tiempos actuales, donde vamos y la gasolina nos dicen que está bajando, pero realmente la gasolina para nosotros que somos productores de petróleo, México, país petrolero y sin dinero, si nosotros estuviéramos verdaderamente en la globalización, pues las gasolinas no costarían lo que cuestan aquí, o sea, costarían lo que valen en Estados Unidos realmente, y sería aproximadamente un 40-50% más baratas, pero pues aquí como es la caja chica de los gobiernos en turno,
el problema de la gasolina y el problema de los recursos que se obtienen de las gasolinas, pues obviamente por eso nos mantienen en esos tipos de consumo energético en el país. Pero pues vean ustedes el hermoso vehículo del rey del rock. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un comparativo, insistíamos, entre el Fordismo y ya la nueva etapa, esa etapa de reconversión que entró en los años 70. Se acabó el Fordismo y entró un nuevo modelo que se conoce como toyotismo, o sea, en base al vehículo Toyota, y que era lo que los japoneses, que fueron los que avanzaron y han avanzado enormemente sobre esto, planteaban lo que se llama en inglés just on time, justo a tiempo, es decir, los famosos ceros, el cero errores en la cadena productiva, el cero errores, el cero daños a las máquinas herramientas, el cero inventarios, ¿sí? Y esto del cero inventarios es verdaderamente impresionante, o sea, no mantener inventarios, sino que todo llegue justo a tiempo. Por lo tanto, es un proceso en donde los japoneses integran prácticamente los comités de producción, entre la parte obrera y la parte directiva. En el Fordismo, pues el obrero era lo que decía Charles Chaplin, se sentía alienado, quiere decir, salía así como es famosa película, en tiempos modernos, salía todo trastornado y seguía afectado por el proceso de la producción. Es necesario que ustedes vean esa película, Tiempos Modernos de Charles Chaplin. En la otra época, la japonesa, la de Toyota, pues también hay que explicar esto no nomás nace porque sí, o sea, los japoneses crearon un modelo de desarrollo industrial que no ha sido entendido, es en base a grandes conglomerados en donde en una primera etapa era un proceso que le conocían como Saibatsu, con Z, Saibatsu, en donde el núcleo industrial estaba centrado en una empresa acerera, siderúrgica. Y después estos Saibatsus evolucionaron y se crearon los Keiretsus. Los Keiretsus ya estaban centrados en un banco, en una financiera. Y Toyota es el que avanza en esto, el que avanza en su desarrollo tanto administrativo o comercializador, porque no solamente estaban las empresas de producción, estaban las empresas de comercialización. Estados Unidos solamente produce y no se encarga de la comercialización. Los japoneses sí se encargan directamente de la comercialización. Toyota es un keiretsu en donde están las empresas que se dedican a comercializar vehículos. Se les conoce en japonés como las sogosochas, las empresas comercializadoras. Y ellas hacen de todo. Hacen la carta de crédito, hacen el embarque en barcos que se conocen como los roll-on, roll-off, o sea, barcos que descargan en cualquier puerto, no necesitan profundidad en el puerto, manejan contenedores, en fin, es impresionante. Vayan ustedes un día a Veracruz y vayan al puerto de Veracruz, no solamente vayan a divertirse, que es hermoso divertirse en Veracruz, pero vayan al puerto de Veracruz cuando llegan los roll-on, roll-off y vean ustedes que las gentes que mueven los vehículos van prácticamente como astronautas para no lastimar a un vehículo, para no vaya a haber una rayadura o una ponchadura, en fin, es un esquema verdaderamente científico. Los japoneses han avanzado mucho de esto, pero bueno, ya veremos en el siguiente corte que esto también trae sus efectos sobre la mano de obra, ¿sí? Entonces, pues amigos, vamos a un segundo corte y continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez.
Pues aquí regresamos, aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que ejecuta siempre muy bien nuestra querida Celeste Sáenz de Miera, a quien le mandamos siempre unos afectuosos saludos a ella, a toda su familia, a los compañeros en el club, aquí a los compañeros atrás de cámaras, a Tere García, la que nos permite estar aquí en pantalla en este programa Anunciación TV, de Anunciación TV. En fin, amigos, estamos hablando sobre la industria automotriz, la importancia que tiene la industria automotriz, los efectos catastróficos que serían para México, sobre todo en industrias hacia atrás, la industria del acero, la industria minera, y hacia adelante la industria llantera, la vidriera, todas las empresas que viven alrededor del proceso de la producción del automóvil. Decíamos el toyotismo, una de las partes negativas de todo este proceso japonés es que verdaderamente no te permiten absolutamente tiempos libres. Inclusive lo hemos visto realmente cuando estamos siempre con grupos que tienen que ver con administración y negocios. Hemos estado en las plantas de Nissan en México y bueno, hasta los baños están casi a nivel del suelo para que la gente que vaya a los baños pues, no se tarde ahí. O sea, todo eso son tiempos que los japoneses quieren eficientar totalmente. Esto en términos de economía política implica una superexplotación de la mano de obra, no solamente explotación, superexplotación. ¿Por qué? Porque la intensidad del trabajo es muy dura. O sea, trabajar para los japoneses, yo he trabajado para los japoneses, para la quinta Sogosocha, o sea, la quinta comercializadora más grande de todos del mundo, Kanematsu Gosho, y realmente trabajar para los japoneses es una experiencia muy positiva, pero a la vez es muy fuerte la forma del trabajo de ellos. Entonces hay una intensidad muy fuerte del trabajo, es decir que si tú hacías 2 tuercas en tu hora de trabajo, ahora tienes que hacer 3 o 4 o 5, entonces te aumenta la intensidad pero con la misma paga. Luego pues, aumenta la jornada laboral. Si tú no hiciste bien las cosas, lo tienes que volver a hacer hasta que lo hagas perfectamente bien, y esto implica el mismo salario. Y luego aparte implica la tecnificación, o sea, la adopción de nuevas tecnologías en la administración científica. Y bueno, entonces son 3 elementos: intensificación, ampliación o extensión de la jornada laboral y tecnificación de la jornada laboral, siempre con la misma paga. Eso es lo que ha hecho que México se vengan muchas industrias aquí en el país. Es decir, porque tenemos unos salarios verdaderamente de hambre, de miseria. Estos salarios los ha bajado el gobierno federal para tratar de competir en los mercados internacionales. Lo ha logrado porque han venido las grandes empresas automotrices al país, pero en base a salarios miserables, salarios de hambre prácticamente. Por eso el obrero industrial allá en Estados Unidos considera a los obreros mexicanos como esquiroles en los procesos. ¿Saben cuánto gana un trabajador en la industria automotriz en Detroit, en Flint, que es Michigan, que es la otra ciudad que está ahí ligada con la industria automotriz? Pues gana aproximadamente $80 la hora. $80 la hora, salario integrado, es decir, prestaciones, horas de trabajo, vivienda, automóvil, etcétera, etcétera. O sea, $80 el salario integrado. Aquí en México, si acaso ganarán el obrero que trabaja en la industria automotriz, pues $5 o un poquito más, pero al día. Allá son $80 la hora. Entonces, imagínense el diferencial salarial, y ese diferencial salarial es lo que ha hecho que la industria automotriz venga hacia México, y eso fue lo que hizo que los obreros industriales, los cinturones industriales de Estados Unidos votaran a favor del señor Trump, porque pues, prácticamente se sienten afectados por estas políticas equivocadas del gobierno de México, que debería de aumentar gradualmente, obviamente, el nivel salarial de los trabajadores en la industria automotriz. Inclusive yo he estado en la planta de Ramos Arizpe, que es el área metropolitana de Saltillo, en General Motors, y los obreros tienen que entrar cantando y salir cantando. Es decir, es una explotación brutal y todavía tienen que cantar, aprender a cantar y en grupo.
Entonces, pues esto es parte de esa alienación del trabajo, de lo que ha hecho México y que va a ser afectado enormemente si esto llegase a suceder. Ciudades tan poderosas como Saltillo, en donde están las gigantescas, pero son verdaderamente gigantescas plantas de Chrysler. Hay 2 plantas en Saltillo de Chrysler y otra de General Motors, mucho más grande que las de Chrysler. Hermosillo, donde está Ford, ahí sería afectado. Cuernavaca, donde ha estado Nissan y dejó algunas operaciones en Nissan. San Luis Potosí, que era donde se iba a instalar la Ford, la nueva planta de Ford. Querétaro, donde también está la administración prácticamente de todo el proceso en el Tecnológico de Monterrey, en toda la administración científica de la industria automotriz. Y pues la gran Ciudad de México, en Cuautitlán, donde todavía la Ford tiene un gran impacto. Entonces, todas esas grandes ciudades serían afectadas directamente, el desempleo sería brutal en esas ciudades, y el gobierno de México pues está nomás pensando a ver si todavía hay opción de negociar algo con Trump. Miren, yo creo que conociendo a lo poco que conoce uno todo este esquema de Estados Unidos, ellos no van a cambiar su forma de ser y sí van a buscar una especie de reaganismo de Ronald Reagan, de industrializar hacia adentro Estados Unidos. Y esto va a afectar a donde se han ido las grandes plantas automotrices, a México, a China, a la India, etcétera. Esos van a ser los países verdaderamente afectados directamente por estas políticas de aranceles que quiere implementar el señor Trump. Lo dudo que las grandes empresas automotrices llegasen a aceptar todo esto. La Ford sobre todo, es tan poderosa la Ford que lo puede derrocar, o sea, prácticamente. Recuerden ustedes que en la época de Henry Ford estuvo a favor del nazismo y se alió con Rockefeller y con los grandes capos de Wall Street para crearle problemas al gran presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Entonces ahí hay que entender la dinámica misma de Estados Unidos, donde las corporaciones son ahora cada vez más poderosas por la globalización. ¿Qué significa la globalización? Que un vehículo se hace una parte en Detroit, se hace el diseño en Detroit, pero la parte de montaje, de ensamblaje se hace en México, y otra parte se hace en Brasil, y otra parte se hace en Japón, y otra en China, y otra en la India, etcétera. Son procesos globales. Por eso el toyotismo ha avanzado mucho, porque ellos sí visualizaron el efecto de la globalización del proceso automotriz. La que sigue, por favor. Ahí vemos este nuevo automóvil, por ejemplo, en Chicago, lo tomamos ahí, este vehículo para la nieve, ahora que se vienen las grandes nevadas en Chicago, que verdaderamente se conoce Chiveria, o sea, por Siberia, o sea, juntan ustedes las palabras Siberia y Chicago y le sale Chiveria, porque las temperaturas bajan, ya ahorita están bajo cero, y empiezan las nevadas y verdaderamente nevadas. Entonces ahí se necesitan este tipo de vehículos nuevos, que no son los antiguos, son diseños nuevos, ultramodernos, ultraligeros, y ahí pueden ver este Volkswagen retransformado en un vehículo para nieve que no se le detiene prácticamente en la ciudad de los vientos. La que sigue, por favor. Ya ahí tenemos una imagen para que vean el tamaño de la planta de Ramos Arizpe allá en Saltillo. Es verdaderamente impresionante la cantidad de gente que trabaja ahí y la producción de automóviles que tienen. Aquí hay otro elemento que quiero yo destacar. Es la crítica o el enfoque, vamos, para que no haya mayor problema, el enfoque diferente que hay de las dos corrientes que están en el área de administración de la industria automotriz. El enfoque de los contadores, que es simplemente que cuando se están acumulando las mercancías, en este caso los automóviles, lo que hacen es rotar, una rotación de inventarios, y lo consideran en sus balances como un activo. Es decir, pues tengo tantos vehículos en el inventario y esos vehículos pues valen, y por lo tanto en el análisis contable pues aparece como un activo. Pero los economistas que somos más críticos tenemos otra visión. Vehículo que no se venda es vehículo que está muerto prácticamente. Entonces lo que se busca es la rotación de capital, no la rotación de inventarios.
Es como en el Buen Fin aquí en México. Aquí las empresas en México hacen una rotación de mercancías. Yo recuerdo que andaba detrás de una chamarra de Levi's que me encantó y los días anteriores al Buen Fin estaba en 2,500 y luego después en el Buen Fin estaba en 5,000 pesos, le subieron pues el doble prácticamente y te estaban dando 60 meses para pagar. O sea, los ganadores son los bancos, las tarjetas de crédito, las vacas lecheras de los bancos, de los que hemos hablado en otros programas, y realmente lo que hemos visto en el Buen Fin es simplemente una rotación de mercancías. Pero ahora fíjense ustedes el Viernes Negro que viene en esta semana, precisamente en el viernes de esta semana se le conoce como el Viernes Negro, donde se rematan las mercancías en Estados Unidos. No se busca la rotación de mercancías, se busca la rotación de capital. Es decir, por eso es el remate de las mercancías para tener efectivo, para tener capital. Entonces, esta es la diferencia que tenemos en el enfoque administrativo, es decir, el enfoque contable en México es rotación de mercancías. El enfoque en Estados Unidos es rotación de capital. Por eso, Estados Unidos es mucho más avanzado en el Producto Interno Bruto, que es la riqueza de la nación, porque ellos rotan el capital, no rotan las mercancías. O se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, rotar capital y rotar mercancías, pero México se ha estancado en esta mercadotecnia, que es una mercadotecnia contable prácticamente, en donde se busca simplemente rotar mercancías, es decir, esconder las buenas, como en este caso la chamarra Levi's, esconderla ahorita en el Buen Fin, que no se remate, que no tenga el 40% de descuento que tenía Sanborns o que ofrecía Sears o Liverpool, y realmente no se encontraba la chamarra Levi's. Ahora que ya pasa el Buen Fin, ya van a ver que ahí va a andar la chamarra Levi's en los precios, pues yo creo que se van a quedar arriba porque nunca bajan. En fin, vamos a un tercer corte comercial y continuamos aquí en pantalla en su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, Juan Ramón Jiménez, hablándoles sobre toda esta estrategia, esta globalización que hay en la industria automotriz, que no la puede detener el señor Trump con políticas, con caprichos, con lo que sea. Ya esta industria está globalizada. Entonces sería un harakiri que sería Estados Unidos, es decir, aumentarían los precios de los automóviles y sería desastroso para las grandes ciudades en México que se han especializado en ser proveedores de la industria automotriz. Vamos a un tercer corte y continuamos.
Pues continuamos aquí en el último corte que tenemos en este subprograma preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, allá en Filomeno Mata número 8. Saludos a todos nuestros amigos, a Maurice Salum, que produce esta revista Voces, que es verdaderamente impresionante la calidad y la cantidad de artículos excelentes que tiene. Y bueno, pues en este programa mandamos saludos, como siempre, a la directora de este programa, Celeste Sáenz de Miera, y obviamente a Tere García y su equipo que hacen posible aquí en pantalla en Anunciación TV este programa del que estamos hablando, que espero les guste, y si no les gusta, bueno, pues mándenos ahí sus chiflidos, sus ideas, sus críticas, comentarios a coahuiltejas con j, coahuiltejas@gmail.com, o bien en Twitter, Chacoca, con K de kilo, las dos, Chacoca, Twitter. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes, explicándoles o tratándoles de explicar algo que es verdaderamente impresionante para nosotros, que es la industria automotriz. Y veíamos allá en Saltillo, en Coahuila, en mi tierra, esta planta enorme de General Motors, enorme, monstruosamente enorme. Y ustedes pasan ahí por Saltillo y van a ver la cantidad gigantesca de automóviles almacenados. Ahí frente a un sol inclemente en el norte, hay un sol brutal, no como aquí en la capital, que el clima verdaderamente está subsidiado. Realmente allá en la capital, allá en Saltillo se hace calor, y en serio. Entonces, pues ahí ven los automóviles a los rayos del sol echándose a perder, ahí prácticamente almacenados en inventarios. Yo por eso he sido a veces muy crítico de esta industria automotriz. ¿Por qué no venden esos vehículos? ¿Por qué no los rifan? ¿Por qué no los entregan? El chiste es, o el punto fino es que haya consumo, y el consumo no es del automóvil, es de las industrias. Insisto sobre ese tema de las escalas de producción, de las industrias que son afectadas hacia atrás, la acerera y la minera, de adelante, la industria eléctrica, la industria llantera, la industria vidriera, etcétera. Es decir, si ustedes bajaran las industrias automotriz, bajaran los costos, realmente, y están muy bajos en México, la producción de un automóvil, la última información que tenemos por parte de mis alumnos que sí trabajan en la industria automotriz, es que nos cuesta aproximadamente 40,000 pesos producir un automóvil en el país. Y lo vendemos casi en 4 o 5 veces el valor. Entonces, ¿por qué no bajar esa gran utilidad, una utilidad excedente que tienen las industrias automotrices aquí en México, y entregar esos automóviles al mercado? Puede ser a las clases medias, a las clases populares, rifarlas, etcétera, pero no hacer rifas de esas de mentiritas que hacen las empresas comercializadoras o las empresas departamentales. Dice, se va a rifar un automóvil y todo el mundo vamos, qué hermoso, qué bonito automóvil. Te sacan todos los datos y al rato es un acoso telefónico en tu correo electrónico. En fin, esas son tácticas pues nefastas de la mercadotecnia que ya abundan en México, en donde el acoso es total hacia un posible cliente. Y esto, insisto, en el caso del automóvil, si yo fuera secretario de Hacienda, lo que haría es un impuesto a las utilidades excedentes. Es decir, si tú tienes un costo de producción de 40,000 pesos y vendes el vehículo en 350,000 pesos, entonces te voy a gravar esas utilidades excedentes, porque son enormes utilidades que tienes. Esto lo haría para incentivar el consumo, para que la industria automotriz tuviera la rigidez de la política pública de entregar un X porcentaje de sus inventarios al consumo, porque ese consumo generaría empleos en los mecánicos, en los vidrieros, en los llanteros, en fin, en todo lo que es el automóvil per se. Insistimos, este es un punto de vista crítico, pero es necesario, porque estas podrían ser unas políticas para salir adelante de este problema, de este nuevo paradigma que se nos viene encima, que se llama Donald Trump, y que no lo entendemos, que solamente lo criticamos, nos aventamos caricaturas muy chistosas, muy bonitas, pero no estamos creando una especie de protección, salvaguarda de los empleos que generaría una política equivocada de Donald Trump de gravar a la industria automotriz, que insistimos, ya es una industria global, pero al final de cuentas va a afectar al consumidor de Estados Unidos y va a afectar el empleo y la proveeduría en México. La que sigue, por favor.
Y aquí tenemos de lo que estamos hablando. Esto lo publicó Wall Street Journal y dice, en un asiento, vean ustedes todas las firmas que están involucradas en un asiento. Es una ciudadanía doble que tiene el asiento. Una parte se hace en Estados Unidos, otra se hace en Saltillo, la otra se hace en Tennessee, la otra se hace en Texas, la otra se hace en diferentes estados de la Unión Americana. Se hacen un asiento, un simple asiento. Vean ustedes lo que trae las empresas, todos los estados, o sea, las empresas de proveeduría, todos los estados en México y en Estados Unidos que serían afectados en caso de que se grabara con un 35% la producción de automóviles o la importación hacia los Estados Unidos de automóviles. Donald Trump pensando que son parte de México cuando realmente son operaciones intrafirma, es decir, la matriz está en Detroit y la operación se hace entre Detroit y la sucursal, por ejemplo, en Saltillo o en Hermosillo o en Aguascalientes o en alguno de estos lados, pero son operaciones intrafirma, dentro de la misma firma, no son exportaciones de México. México lo pone como exportación, sí, porque nos deja grandes cantidades de dinero, de divisas. Son divisas que no vienen del petróleo, que no vienen del narco, que no vienen de las remesas de nuestros trabajadores, sino vienen precisamente de las escalas de producción, de las cadenas productivas que afectan la industria automotriz. Por eso se me hizo muy importante ponerles ustedes en pantalla aquí lo que publica el prestigiado diario Wall Street Journal sobre cómo se van a ver afectados empresas allá en Estados Unidos y empresas de proveeduría aquí en México. La que sigue, por favor. Y aquí para nuestro recuerdo tenemos la cantidad de placas, cómo han evolucionado las placas de los automóviles aquí en el DF. Y bueno, pues aquí podemos darnos una idea de que el automóvil no es como lo visualiza, por ejemplo, la secretaria de Medio Ambiente aquí en la capital, Tania Müller, en donde el automóvil es el enemigo. No, el automóvil no es el enemigo son la falta de políticas públicas de vialidad. Aquí el último trabajo de movilidad en la Ciudad de México de la Facultad de Arquitectura, del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, nos dice que la movilidad de vehículos en el DF promedio en el día es de 6 kilómetros por hora. Imagínense, ¿para qué quieren traer un BMW moviéndolo a 6 kilómetros por hora? Pues verdaderamente me da risa lo que quiere hacer la Secretaría de Medio Ambiente, reducirle carriles a los automóviles. Ahí en la Colonia del Valle, en la calle de Amores, que eran de 3 carriles, ya lo convirtieron en un solo carril, porque hay que darle paso a las bicicletas. Pasa una bicicleta cada hora y en la hora pico ahí están todos los automóviles haciendo cola porque es un solo carril. Y si tú invades el carril de las bicicletas, multa inmediata. Entonces, pues, o sea, las finanzas de la gran Ciudad de México dependen del automovilista, o sea, de lo que se paga en tenencias, de lo que se paga en gasolinas, de lo que se paga en cuanta cosa absurda generan las autoridades para exaccionar, para extorsionar prácticamente al automovilista. Y se le da prioridad a la bicicleta, queriendo que seamos un pueblo bicicletero, mientras los altos funcionarios andan en camionetas de lujo, en Cadillacs de lujo, pues quiere que el pueblo ande o que la clase media andemos en bicicleta. Este es un error garrafal de las autoridades del Distrito Federal, todavía Distrito Federal, al respecto de todo esto. Por eso puse las placas para que vean que esta es una forma también de pagar impuestos, es una forma de impuestos, el plaqueo, y cada rato se les ocurre cambiar placas y cada rato tenemos que pagar por ellas. Bueno, la que sigue, por favor. Y aquí vemos la gran metrópoli. ¿Qué está pasando en la gran Ciudad de México? Pues que no hay movilidad. Están todos los automóviles a vuelta de ruedas. Ya hubo segundo pisos y están saturados los segundos pisos también. Entonces, no hay forma de resolver esta problemática y la gente cree que el enemigo es el automóvil. No, el enemigo son los políticos que manejan las vialidades. Pues realmente lo que se necesitarían grandes recursos era ya tener segundos, terceros pisos
y bien organizados, no hacerlos privados, son públicos, porque pues, lo que se busca realmente es esto, pero bueno, como aquí todo se quiere prácticamente que las autoridades tengan recursos extras para hacer sus campañas electorales o para hacer su campaña presidencial, como se cree el señor Mancera, que ahora va a ser el candidato presidencial, pues con esto que vemos, realmente el señor Mancera no tiene ni para cuándo ser presidente de la República, y ojalá nunca fuera, porque realmente no tenemos una respuesta a los problemas de vialidad que tenemos en la Ciudad de México. Cuando hay un accidente, pues nunca hay tránsitos, los semáforos son del siglo XIX, no hay semáforos inteligentes, todos están desincronizados. Es una crítica muy dura que hacemos a las autoridades porque las autoridades no responden a la problemática misma del automóvil. O sea, quieren que la gente compre nuevos automóviles, eso sí, para exacionarlo, para pagar el impuesto de autos nuevos, el ISAN, que debería ser derogado ya porque no debería existir tal cual. Miren, Donald Trump quiere acabar con el Tratado de Libre Comercio o modernizarlo. Una de las propuestas del Tratado de Libre Comercio fue precisamente que se iban a importar automóviles de Estados Unidos sin pagar más que un impuesto mínimo. ¿Y qué ha pasado? Ya desde 1994 hasta la fecha no se permite el paso del automóvil de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque resulta mucho más barato allá traerlo de allá que tener que comprarlo aquí. Aquí tiene uno que pagar el ISAN, insistimos, el impuesto sobre autos nuevos, comprarlo en empresas bancarias, automotrices, los planautos, que nos sale en base a las elevadas tasas de interés y va a volver a subir la tasa de interés. Recuerdan que en un programa anterior les dije yo que las tasas de interés iban a volver a subir, pues me equivoqué en cuanto a un 50-60%, ahorita andarán en el 80% anualizada las tasas de interés. Si quisiéramos hacer algo por el automovilista, insistimos, hay que resolver la vialidad. El señor Serrano, que era secretario de gobierno, lo ponen como experto en vialidad. ¿Qué va a saber el señor Serrano de vialidad en este país? Pues no. ¿Qué saben del metro? El metro está derruido, igual que está derruido el tráfico en las grandes avenidas. Aquí en la colonia Polanco, veamos, todos los días está vuelta de rueda, vuelta de rueda, vuelta de rueda. Entonces, esto es lo que nos afecta, lo que somos críticos, porque hay que resolver los problemas de la ciudadanía, en este caso del automovilista, que es un enfoque integral que hemos dado sobre la industria automotriz y que realmente en caso de que esto llegase a ser factible, la propuesta del candidato electo de Estados Unidos, Donald Trump, nos afectaría enormemente. En México nos afectaría enormemente, obviamente en Estados Unidos, pero Estados Unidos es una economía más ciudadanizada, más diversificada, cada estado tiene sus políticas públicas, es una especie de soberanía interna que tienen cada uno de los estados de Estados Unidos, y aquí en México no, todo está centralizado en la gran capital. Por eso hemos estado insistiendo en hacer un cambio de capital que le llamaríamos Aztlán para seguir con nuestra corriente tradicional nuestra. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es lo que nos quieren convertir, o sea que la Ciudad de México ande en este tipo de vehículos que serían ideales para una ciudad pues normal, pero no para la nuestra, la Ciudad de México, que realmente pues necesitamos vehículos para movernos, y esto pues es lo que quiere la señora Müller. Bueno, la que sigue, por favor. Vamos rápido. Aquí tenemos un diputado del PAN presumiendo su automóvil eléctrico que le costó 600,000 pesos, y bueno, no quiere andar en el metro, etcétera, quiere andar presumiendo, como toda la clase política o la casta política, porque ya no es clase política, es una casta política que tenemos en el país. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí pues también quieren que ese sea el diseño de los nuevos automóviles, pero yo preferiría este otro tipo de automóvil que seguimos ahorita. Veámoslo, la que sigue, por favor. El Tesla, que es un verdadero vehículo hermoso, 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 electrónico todo, o sea, todo eléctrico, y esto es lo que deberíamos de promover. La que sigue, por favor. O este otro, miren, este es ideal, este ya salió al mercado, es Tata es la marca hindú. Ya los hindúes hicieron su propio automóvil. Se mueve por aire comprimido, ni gasolina necesita. Este sería ideal para la Ciudad de México, un automóvil como este. La que sigue.
O bien miren ustedes, fabuloso que está desarrollando la Volkswagen en China, el automóvil que levita, el automóvil levitacional. Esto sería ideal para empezar a hablar del siglo XXI y no del siglo XX, que es la industria automotriz. Entonces, aquí son los nuevos desarrollos. O le entramos al auto eléctrico Tesla, que son yo los vi en Chicago y son verdaderamente brillantes, hermosísimos, o le entramos al Tata Motors de la India, este automóvil que funciona con aire, o bien nos pensamos en China, ya que Estados Unidos no nos quiere, bueno, pues vamos pensando en China y vamos viendo ese automóvil levitacional para que ustedes se den idea de que estaríamos en el siglo XXI en estos casos. Bueno, creemos que este pequeño programa lo hemos dedicado a analizar la industria automotriz, la importancia que tiene, la globalización que trae, todos los efectos tanto positivos como negativos que genera, pero esperemos que les haya gustado. Aquí en pantalla estuvimos Juan Ramón Jiménez, pueden escribir, insistimos, Coahuiltejas, gmail.com, o bien el Twitter Chacoca, o bien a su programa Voces del Periodista que dirige Celeste Sáenz de Miera. Gracias a todos ustedes por estar aquí en este programa. Tere García, los compañeros aquí atrás en pantalla, en fin, nos veremos en un próximo programa. Hasta luego.